El primer trabajo que uno tiene al llegar a este país siempre va a ser recordado de la mejor manera posible. El mío fue en este hospital Ochsner, limpiando. Claro que no era lo que uno imagina cuando le hablan del sueño americano, pero fue mi realidad. Y justo ahí entendí que empezar desde abajo también es parte del camino. Esta fue mi forma de comenzar aquí mi vida en Estados Unidos. Y quiero contarles por qué eso también tiene valor. Porque a veces el sueño americano empieza con una escoba y un balde de agua. Pero te juro que no termina ahí. Y sí, mi gente linda, les voy a hablar sobre todo con respecto a mi primer trabajo aquí en Estados Unidos, que yo sé que es un tema que interesa muchísimo, principalmente a las personitas que van llegando o que ya llegaron y no han encontrado ese primer trabajo, o ya lo encontraron y tienen tantas dudas, tantas preguntas. Aquí estoy para eso. El primer trabajo fue, como ya vieron al comienzo, en este hospital, en un hospital Ochsner, limpiando baños, limpiando pisos, limpiando cuartos, y le estaré contando todo al respecto a este tema. Cuánto me pagaban, cómo era el trato, cuántos días trabajaba a la semana, qué aprendí de este trabajo, volvería a trabajar en él. Lo primero es el por qué yo me decidí a trabajar ahí y cómo empecé a trabajar ahí, cómo pude entrar. El hospital me quedaba muy cerquita de mi casa donde yo estaba viviendo con mi abuela. Entonces, también me quedaba muy cerquita a la escuela de los niños. Pensar también en eso, en la escuela de los niños. Llevar a los niños primero para la escuela y de ahí para mi trabajo. Un compendio de cosas, yo no tenía carro, no sabía manejar. Un compendio de cosas que te hacen tomar la decisión de cuál trabajo tomar al tú llegar aquí a Estados Unidos. Porque si tú tienes hijos, ya no es lo mismo que si no tuvieras y pudieras irte a trabajar a donde tú quisieras. Son muchos factores que tienes que tener en cuenta. Mi abuela muchas veces me llevaba al trabajo, pero antes llegaban los niños, porque el horario a veces jugaba en contra de eso. Pero a veces no podía. Y un primo mío me regaló una bicicleta y ahí yo pude ir en bicicleta. Pero antes de eso yo tenía que ir a pie muchas veces. Y hacía un frío terrible. Me recuerdo que yo empecé a trabajar en marzo. Hacía un frío terrible. Yo no les puedo explicar. Yo creo que fue el año que más frío hizo. Yo llegaba al trabajo y los dedos me dolían. Los dedos. Yo no los podía mover. Fue terrible. Pero bueno, es un proceso que todos pasamos cuando llegamos aquí a Estados Unidos. Unos más que otros más que unos. Pero es algo normal. Cuando yo vivía en Cuba, yo la verdad nunca imaginé que yo vendría para aquí a Estados Unidos a limpiar. Pero uno siempre piensa en su cabeza que es el sueño americano, que si yo voy allá y voy a hacer lo que a mí me gusta. Totalmente erróneo. Uno viene aquí y es a trabajar, y es a luchar, y es a salir adelante. Y tu familia y tus hijos, miren, si yo no hubiese trabajado en ese trabajito, que lo agradezco en la vida por haber podido entrar ahí, yo no tuviese mi carrito. No. Ni hubiese ahorrado tanto como ahorré con mi esposo para hacer muchas cosas que nosotros hicimos, que pudimos hacer por haber trabajado en lo que encontramos. No nos pusimos a elegir que no esté, no, que no, es a trabajar honradamente y, ¿saben? Nada del otro mundo, ni enseñando, no, un trabajo digno, un trabajo que yo pudiera decir honradamente, me estoy buscando mi dinero así. Retomamos, que estaba ya sin voz. Les decía que si yo no hubiese entrado a ese trabajo, no hubiese hecho ni la mitad de las cosas que yo hice con mi esposo, de poder ahorrar dinero, poder comprarnos cositas para nosotros y para los niños, poder comprarme mi carrito, que nos costó bien caro, y entre los dos ahí ahorrando lo compré. Entré a trabajar en la Ochsner. Aquí todos los trabajos son en línea. Las solicitudes para tú poder entrar al trabajo es totalmente en computadora. Tienes que meterte en línea, tienes que hacer todo tu proceso en línea, por internet. Y yo no sabía cómo era. Para mí eso era súper complicado. Yo no entendía, porque en Cuba todo eso es totalmente diferente. Entonces yo me rompía la cabeza y decía, Dios mío, ¿cómo es esto? Y son tantas preguntas, tantas cosas que tienes que poner, que te enredas, es normal.
Pero bueno, gracias a Dios me encontré con una muchacha que ella me ayudó en mi proceso, me ayudó a llenar todas esas páginas y me fue bastante fácil gracias a ella, porque yo sola creo que no hubiese podido. Créeme, no. Definitivamente no. Ahí mismo me preguntaron cuánto yo quería cobrar. Yo le dije una cantidad que yo entendí, porque previamente había investigado ya sobre el tema o preguntado. Y entonces puse una cantidad. Ellos me dijeron, no, porque esta cantidad es para las personas con experiencia. Las personas que van entrando llevan esta otra cantidad. Entonces yo me quedé así como que, imagínate, recién llegada, sin nada, loca por trabajar, loca por salir adelante, por los niños, por todo. Por favor, uno no se pone a estar eligiendo. Al menos yo no tenía esa facilidad de ponerme a elegir los trabajos. No podía. Entonces le dije, bueno, ok. En Cuba nosotros venimos de un sistema que los sábados y los domingos en la mayoría de los trabajos no se trabaja. Hay algunos trabajos que sí se trabajan los sábados, pero hay otros que no. Y yo venía con ese sistema y los que me estaban contratando me dijeron un fin de semana sí y un fin de semana no. Y yo, ok, pero yo pensaba que era sábado. ¿Quién te dice a ti que tenía que trabajar sábado y domingo? Y además de eso, me daban un solo día a la semana libre, uno solo. Que las que somos madres sabemos que un solo día a la semana libre tú no haces nada. Nada tú haces, nada, porque todo se te acumula en un solo día y ni descansas ni adelantas prácticamente nada. Y eso fue toda una odisea para mí adaptarme a ese sistema. Bueno, ¿saben lo que yo hacía? Yo los fines de semana, cuando yo estaba trabajando, llamaba a los niños y hablaba con ellos porque yo sentía que ese poquito tiempo que ellos tenían en la casa, yo no lo estaba aprovechando. Y habían veces que mi día de descanso, yo no lo descansaba, yo lo trabajaba. Hasta que me di cuenta que cuando yo sobrecumplía mucho el plan, cuando yo hacía mucho overtime, yo no veía el dinero. Porque también eso, tienes que jugar con todo eso. No es que tú te mates trabajando y haciendo overtime a más no poder. No, porque aquí te lo quitan con los taxes. Y son cosas que uno va aprendiendo poco a poco, pero al principio me chocó muchísimo. Yo decía, Dios mío, pero yo estoy trabajando para el inglés. Literal, yo estaba trabajando para el inglés. Porque trabajaba y no veía mi dinero. ¿Por qué? Porque al final del mes me lo quitaban todo de taxes. Hasta que dije, no más overtime. Voy a trabajar lo mío, voy a descansar mis días y se acabó. Y se acabó porque me estaba matando. Estaba llegando a la casa sin deseos de nada, literal, de nada. Yo llegaba a la casa como una carne molida, así como un picadillo. Yo llegaba a la casa. Y entonces los niños, el esposo, las cosas que hay que hacer en la casa, no tenía fuerzas para nada. Y dije, no, al final me estoy desgastando yo misma por gusto. Y eso también son cosas que uno va aprendiendo poco a poco. Yo como a los 2 meses y medio de yo empezar ya a trabajar, fue que yo me di cuenta cómo era el sistema y si valía la pena o no trabajar overtime y cuántas horas no y cuántas sí. Entonces ya le hablé sobre el pago, ya le hablé de cómo entré a trabajar. Ahora le voy a hablar de ese comienzo. Cabe recalcar que yo en Cuba nunca trabajé. Yo en Cuba siempre estaba con mis niños, estaban bien chiquiticos y yo pasé un curso de dependiente gastronómica, pero nunca lo ejercí porque ya yo estaba ya para venir para acá y no me dio tiempo a trabajarlo. Me chocó bastante. Me chocó porque yo nunca me imaginé que yo iba a venir para acá, estar limpiando. Y no me malinterpreten, no es que sea un trabajo que no sea digno o que me avergüence, nada de eso, todo lo contrario. Yo lo digo a viva voz porque es un trabajo que sé que es honrado y sé que cuando uno llega aquí a este país tiene que hacerlo. Y sería de verdad muy estúpido de mi parte que a mí me diera pena decirlo. Yo les digo, yo lloraba todos los días en el trabajo, todos los días, que creo que no
Creo que no se lo he dicho ni siquiera a mi familia. Todos los días yo me encerraba en el baño a llorar, literal. Salía con los ojos rojos, estregado la cara y llorar, y la cara hinchada. Todos los días, porque en los hospitales saben cosas súper desagradables, súper. Al rato les voy a contar mi experiencia más penosa en el hospital, al rato. Vamos primero con este temita de cómo fue mi inicio en ese primer trabajo. Fue bien pesado, fue bien estresante, fue bien duro. Ese primer choque con el sueño americano, ese primer choque con el famoso sueño americano. Y yo me recuerdo que a mi familia en Cuba no le gustaba mucho la idea, porque me imagino que en su cabeza ellos decían, concho, mi niña, mi chiquitica, tan jovencita, ponerse en eso. Yo nada más que yo les decía, oigan, despierten, que aquí se vino a trabajar y aquí se vino a hacer dinero. Yo no vine aquí a Estados Unidos a acostarme en la cama y esperar a que mi esposo busque el dinero. No, yo vine aquí a trabajar, yo vine aquí a luchar. Yo tengo 2 niños y tengo todo un futuro por delante que necesito hacer dinero. Claro, no es un trabajo que yo vi para toda la vida, ni saben, ni por mucho tiempo. Fue un trabajo para comenzar, para dar ese primer paso. Y fue lo que yo hice, pero era lo que mi familia no entendía. Porque en Cuba, las que limpian son como decir las señoras ya mayores que no tienen mucho trabajo, que toman eso como última opción. Y aquí en Estados Unidos es todo lo contrario, ¿entienden? Uno lo toma como primera opción, como la opción más fácil. Y entonces ya luego tú vas mejorando poco a poco, tú vas adentrándote al inglés, que también eso me frenaba el inglés, que yo no tenía el inglés. Bueno, ahora lo tengo más o menos, pero antes lo tenía menos. Entonces aquí los trabajos te dicen, lo primero que tú dices, ¿tú hablas inglés? Y yo, so. Y cuando me preguntaban algo, lo más mínimo, porque aquí en este estado te hablan rápido. Aquí te hablan un inglés que tú no entiendes nada. What you hear? Y entonces yo en plan, yes. Oh, no. Oh, I don't know. Terrible, pero bueno, son cosas que uno pasa cuando uno llega, así es normal. El comienzo duro, muy duro. Tan duro, más duro que concreto. Duro. ¿Cómo eran las latinas conmigo? Porque yo trabajaba con latinas y también trabajaba, por supuesto, con muchos americanos. Pero en el tema de limpieza como tal, había muchas latinas conmigo ahí trabajando. Me erizo. Habían algunas que sí eran bastante buenas y muy amigables conmigo. Cabe recalcar que yo era la única cubana y la más joven, porque todas las demás eran ya señoras. Unas eran muy buenas conmigo, me veían como una hija, pero otras un poquito tajantes, un poquito venenositas. No sé si era que yo le caía mal por ser cubana, porque hay muchas personas que no entienden el por qué a los cubanos se les da papeles aquí en Estados Unidos al año y un día. Hay muchas personas que no entienden, pero no es que no entiendan solamente, es que además de no entender, les molesta. Y entonces eso chocaba mucho. Y entonces muchas no entendían por qué yo recién llegada, yo estaba trabajando en un hospital. Hospital que tú nada más puedes trabajar con papeles, no papeles chuecos, papeles, porque ahí te verifican todo te lo verifican. Entonces no entendían el por qué yo recién llegada, ya yo estaba trabajando ahí, por mi cara bonita. A mí me tocó explicarles a más de una que no tenía por qué hacerlo, ojo, pero lo hice para que no hubiera ese ambiente, ¿saben? Lo hice y yo llegué aquí a Estados Unidos por reclamación familiar. No fue ni siquiera ni por parol, ni por nada. Yo llegué porque mi mamá me puso los papeles a mí y a mis niños. Entonces,
Eso fue complicado, eso fue. Pero bueno, ya cuando ya pasó ese primer tiempo de la duda, la incertidumbre, ahí empezó las indirectas y las tiritas de por qué yo caminaba moviendo el pelo así. Que por qué yo caminaba con la así arqueada y que parecía una modelo yo, que por qué yo caminaba así. Me tocaba respirar. Pero bueno, son cosas que uno pasa cuando uno entra a un trabajo nuevo, es normal. Es algo totalmente normal, esa fue mi experiencia. Y bueno, no fue muy buena que digamos, pero tampoco me arrepiento porque tampoco fue muy mala. Es decir que tampoco puedo quejarme, la verdad. Son cosas que uno pasa y es totalmente normal. Aquí los americanos son muy educados, extremadamente educados. Y en los hospitales, en las escuelas, uno nota el trato y uno nota el cambio. Y son tan nice y son tan así que a veces parecen hipócritas. Porque son tan así suaves y uno tan tajante. Pero mi experiencia con los americanos y con las americanas fue bastante buena, bastante tranquila. Nunca tuve un problema, nunca tuve un dime que te diré con ellos, nunca. Les interesa mucho el tema de los inmigrantes, les interesa. Ay, Dios mío, tengo la ACH enredada. Otra cosa que me chocaba un poco era que si venía algún ciclón, un grupo de, todo el personal de la limpieza se tenía que dividir a la mitad. Era grupo A y grupo B, por ejemplo. El grupo A, cuando había ciclones o cosas así, se quedaban por la noche y el B por el día. Todo el tiempo en el hospital ahí trabajando a lo que hiciera falta. Eso a mí siempre me dio miedo, porque yo siempre dije, yo no puedo quedarme por la noche, porque mis niños, mi familia, yo no puedo. En mi cabeza no existía eso. Siempre yo me puse por la mañana, pero me decían, bueno, si tú te quedas este año por la mañana, el que viene, tienes que quedarte por la noche. Y eso a mí siempre como que me estresó, me causó estrés. Gracias a Dios nunca pasé ningún ciclón ahí, nunca nada y todo cayó bien, así que me preocupé por gusto. Las vacaciones tú las ibas acumulando quincenal. Tú ibas trabajando y tú ibas acumulando vacaciones. Otra cosa también interesante era el tema de los puntos. Por ejemplo, ahí el máximo son 12 puntos. Si tú te enfermabas y tenías que faltar un día, ahí te daban ya un punto. Si tú llegabas tarde, era medio punto. Si llegabas antes de tiempo, o sea, si tú ponchabas antes de tiempo, también te daban medio punto. 2 minutos antes o 2 minutos después, ya eso era medio punto. Mi peor experiencia, eso me había olvidado. Mi peor experiencia trabajando en el Ochsner, no sé ni por dónde empezar. Yo entré una vez a un cuarto que yo sentía una peste, un mal olor y no sabía de dónde venía. Fui al baño y no había nada. Fui a las basuras y no había nada. Todo, no había nada. Me da por levantar la sábana. La sábana estaba limpia, que conste. Pero me da por levantar la sábana y abajo de la sábana había un colchón inflable. Abajo de ese colchón inflable había lo que se puede imaginar, lo peor. Tenía el cuarto perfumado, tenía el cuarto ese con un olor que yo no les puedo explicar. Yo no sabía ni por dónde comenzar, yo tenía deseo de llorar, de vomitar, de irme de ahí, yo no sé cuántas cosas. Terrible. Que me recuerdo que yo cogí el cloro y yo empecé a echar cloro, hasta que ya el olor, la peste, se había como que ido un poco con el cloro, de la cantidad de cloro que yo le eché. Imagínense ustedes, eso era un mar de cloro. Un mar de cloro. Esa fue la peor experiencia, la peor de todas. Y lo peor de todo es que cuando yo salí del cuarto, a los días, cuando lo conté a mis compañeras, me dijeron que yo no tenía por qué haber limpiado ese cuarto, que eso tenía que reportarlo y que las enfermeras o las asistentes tenían que limpiarlo. Quedé hielo, ice quedé, imagínense. Pero también tuve otra experiencia con una acompañante de una que estaba ahí enferma. Yo creo que esa mujer era racista.
Terrible. Yo entro al cuarto y limpio. Pues parece que a ella no le gustó mi limpieza. Que cuando yo estoy afuera, ya marcando los cuartos que yo había hecho, ella sale y sin decirme nada, coge la escoba, coge un par de guantes. Literal, yo estaba parada aquí y ella solo hizo así. Y yo ahí parada, yo me quedé así mirándola. Como yo diciendo, no termina. Y si me vas a hacer algo, ame. Pa' ir mi tico, aprovecha de coger dinero. Dale. No, mentira, mentira. Aquí hay mucha gente que piensa así. No, pero yo no. Yo soy más nice, yo. Pero si me quedé tranquila porque digo, déjame porque le da esta, porque yo no sé, uno no sabe. Y que hay mucha gente mal del coco. Ella solo hizo eso. Entonces ella sin pedirme permiso ni nada, simplemente cogió eso y ya. Y entró y se puso a limpiar otra vez el cuarto, a limpiar. Y yo, que lo haga. A mí me importa. Problema de ella. Yo lo hice, yo hice mi trabajo. Ah, si tú quieres volver y volverlo a hacer, problema tuyo. Mira, se te aplaudió, se te quiso, se te mandó un beso. Ya, así de simple. Fíjense si fue una actitud tan mala y tan hostil de esa mujer que iban pasando una enfermera y una doctora, si mal no recuerdo, y se quedaron paradas para esperar, para ver qué sucedía o qué pasaba o qué más esa mujer iba a hacer. Porque eso sí, yo ahí saludaba a todo el mundo me saludaba siempre y yo siempre traté de tener la mejor actitud posible con todo el mundo. Y eso se nota cuando uno quiere ser lo más tranquilo posible en el trabajo, se nota. Yo ahí nunca tuve un pero, yo ahí nunca tuve un nada con nadie. Bueno, con esa. Pero ella lo tuvo conmigo, yo no con ella. Terrible. Cuando a mí me tocaba limpiar los cuartos de los partos. Dios mío. Porque a ti te iban rotando. Por ejemplo, el primer piso que es emergencia, yo estuve por el primer piso, estuve por el tercero, el cuarto y el quinto también. El segundo no, porque el segundo es operación, ahí yo nunca estuve. Pero el primero, que es emergencia, sí estuve. En el tercero, que es el piso de maternidad. El cuarto, que es las salas normales. Y el 5, que es terapia intensiva. Esa terapia intensiva se pone feísimo. Eso se pone ahí. Eso ahí yo creo que es lo peor del hospital. No me gustó para nada. Yo, cada vez que yo iba, déjame empezar primero por el de maternidad, para poder ir al de. Cuando yo iba a los cuartos esos que las mujeres dan a luz, eso ahí es terrible. Ahí imagínense el sangrerío, todo ahí. Y una cantidad de cosas. Pero entonces en el quinto piso, que era donde estaban las personas que estaban más mal y las que estaban ya críticas, ya que estaban en terapia intensiva, que se llama UCI, eso ahí, las basuras se ponen muy pesadas y muy feas porque imagínense que la mayoría de las personas que están ahí no pueden caminar, no pueden ir al baño. Entonces todos tienen que hacérselo pues encima, por desgracia. Y también otra cosa, cuando tú veías a los familiares de esas personas ahí que estaban agonizando, eso me robaba mucha energía. Yo soy una persona que yo absorbo fácil las energías. Y si hay una persona al lado de mí que está sintiéndose mal o quejándose mucho, ya yo absorbo eso. Sin darme cuenta, me comporto así también. Eso me robó mucho, pero mucho de mi tranquilidad y de mi paz al ver tantas personas llorando y al ver tantas personas sintiéndose mal y gritando muchas veces llevaban niños que eran familiares y eso era terrible, ay, terrible. Ni acordarme de eso yo quiero, ni acordarme. Se me había olvidado, cuando yo trabajé en emergencia también pasé por algo feísimo, que no me quiero ni acordar de eso, una cosa feísima, que una compañera mía, si está viendo este video, se va a acordar de eso. Yo en ese tiempo estaba trabajando en ese primer piso, en emergencia.
junto con ella, que también estaba trabajando ahí. Una compañera muy buena ella, le mando muchos besos. Si ella está viendo este video, ella sabe que es con ella. Hubo un piu piu cerca del barrio, del hospital, y llevaban a un muchacho de 17 años con piu piu en el cuerpo. Una corredera terrible. Yo vi a todos los dueños, los encargados del hospital, de la seguridad del hospital, de los policías, de todo ahí, y eran con cosas así grandes para defenderse. No puedo decir palabras, pero ustedes me entienden. Porque cuando pasa ese tipo de cosas, tú no sabes si la persona que lo hizo vira para atrás para terminar de acabar su trabajo. Y eso fue terrible. Me tocó ver la corredera, me tocó ver cuando trajeron al muchacho, me tocó ver todo. Incluso las mismas que trabajan ahí en emergencia, lo que hicieron fue poner camillas así como, ¿cómo se dice? Como entrelazadas para que si alguien viniera corriendo no pudiera correr bien y tuviera que estar tropezando o saltando y se le hiciera más difícil a la hora de pasar por emergencia. Porque ahí todo tiene puertas que cualquiera de la calle para adentro no puede entrar. Pero como hay tantas personas locas, tú no sabes. Y eso fue terrible. ¡Qué miedo! Yo me recuerdo que a la señora que estaba ahí, yo rápido fui a buscarla y ven para acá y vamos para allá. Porque ella no sabía qué hacer, pobrecita. Y yo tenía miedo. Pero a mí, yo tengo una cosa. Que cuando yo tengo miedo, yo primero me quedo así como que en blanco, pero ya luego actúo como que sin pensar y actúo antes de para salvarme a mí, para salvar a los demás. Yo tengo mucho instinto de cuidar a los demás, de salvar a los demás. Y yo rápido fui para emergencia a buscarla a ella y la llevé para otro lugar y la pobrecita estaba paralizada, no sabía qué hacer. Y yo me recuerdo que le decía, pero tenemos que salir de aquí porque si nos pasa algo, si viene y no sabemos qué hacer. Y terrible, yo me acuerdo de eso y el corazón se me hace, porque es verdad que fue un día estresante. Y yo me recuerdo que cuando ya pasó todo eso, el muchacho, por cierto, desgraciadamente, de 17 años, jovencito. Yo me recuerdo que cuando pasaba todo eso, yo nada más pensaba, mis hijos, mi esposo, porque si pasa algo aquí, ¿qué me hago yo? Cuando ya pasó todo, que ya todo bajó, yo rápido llamé a mi marido porque yo siempre lo llamo para todo, ese es mi mejor amigo. Yo siempre, oye, me acaba de pasar esto y él, yo me recuerdo que cuando ya pasó todo, que ya yo lo llamé a él y todo, yo me metí para un cuartico que es como una mini capilla que hay en el mismo primer piso. Me metí ahí como 2 horas y era orando y rezando y terrible. Una experiencia bien fuerte que pasé ahí. Yo creo que una de las peores que pasé ahí. Esa fue mi experiencia trabajando en el Ochsner, un trabajito que no pagan muy bien, pero bueno, para comenzar está bien. Para tú llegar y no saber manejar y que esté cerca de ti, está perfecto. Porque por eso fue que yo lo elegí, porque estaba muy cerca de mí y todo me quedaba cerca, mi casa, la escuela, el trabajo, todo estaba ahí mismo que podía ir caminando. Yo ahora, gracias a Dios, cambié de trabajo. Estoy trabajando en la escuela de los niños y estoy súper contenta. Miren, ahora mismo ellos están de vacaciones y yo también. Y eso es una cosa que a mí me alegra muchísimo porque cuando yo estaba trabajando en el hospital, yo tenía que pagar $50 diarios para que me cuidaran a los niños. Y eso era algo que a mí me tenía estresada todo el tiempo. Porque aquí las escuelas dan todos los meses una semana libre. Todos los meses, sin exagerar. Hay veces que son 3 días, hay veces que son 2 días, pero la mayoría del tiempo es una semana. Y aquí las vacaciones son desde mayo hasta agosto. Desde el 20 de mayo hasta agosto. Entonces, ¿qué bolsillo aguantaba eso? ¿Cuál bolsillo? Ninguno, eso era terrible. Y entonces yo luché ahí por el trabajito de la escuela, luché, hasta que gracias a Dios pude entrar. Si quieren saber más sobre cómo entré al trabajo de la escuela
y cómo me está yendo. Ya cumplí el año, estoy súper contenta y vamos por más, porque me siento súper tranquila aquí. Es una bendición el poder estar ahí con los niños, pendiente a ellos, mirándolos y muy de cerca a sus amigos, a todas sus maestras, a todo. Cuéntenme si quieren saber cómo yo entré a este trabajo de la escuela, cómo me está yendo más detalladamente, cómo es el pago, cómo son las personas, todo. Déjenmelo en los comentarios y yo con gusto le haré un videito dedicado a eso. Suscríbete, déjame tu like y nos vemos en el próximo video. Bye. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camera. You don't really know you.